Pero hermano, usted no va a aplicar o no va a poder aplicar muchas veces. Yo sé que puede diferir y de hecho lo hay gente que difiere y no va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero no se puede implementar un sistema de una gran empresa multinacional de todo el mundo a una pequeña tienda de la esquina. Las visiones no son las mismas. Y de hecho ya he hablado acerca de la escatología, como si estaba influenciada por el poder político, cómo los posmileniales o mileniales tenían una visión más de poder, porque lo tenían, nosotros no lo tenemos. Tenemos que desarrollar teología para nuestra gente. Quieren hacer una iglesia misionera cuando tienen 3, 4 personas, madres solteras, y tienen a pobres hombres que apenas ganan para sustentar su vida. Y la iglesia no recibe más que 500 pesos a la semana, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Se debe desarrollar teología para el tiempo en el que estamos. Y esto lo puede hacer, claro está, gente que esté relacionada y comprometida con su iglesia local. Usted conoce los problemas de su iglesia. Sabe cuál es, nuestro contexto es de que hay muchas denominaciones, hay hermandad entre algunas de ellas, pero algunas han decidido separarse y algunas sí se han alejado demasiado del cristianismo ortodoxo. ¿Qué significa desarrollar teología? Bueno, lo que hicieron los reformadores. Ellos desarrollaron teología para su tiempo. Ahora, vuelvo a insistir, no estoy tratando de quitar principios que las denominaciones ya guardan. Por ejemplo, las 5 solas, o bien ciertas formas de tradición de guardar el culto. No estoy hablando de eso, aunque han sido influenciadas aún por la cultura. Lo que estoy hablando es la visión de ver qué es aplicable para tu iglesia y qué no es aplicable. Si es aplicable una iglesia académica, una iglesia que enseñe, que instruya, que capacite a otras iglesias, no. Mi iglesia es pequeña, hay 50 personas, muchas de ellas no tienen estudios. A eso me refiero, a un análisis de qué gente hay en tu iglesia, qué cree tu iglesia, qué puedes realmente considerar. Antes no se trabajaba los domingos porque era una cultura no trabajar los domingos. Ahora es difícil que la gente, hay personas que trabajan los domingos y por necesidad se mantienen ahí. Y creo que son aspectos que se deben de analizar, porque sí, o sea, el día del Señor, el domingo, pero hay cosas que se deben de analizar. Creo que eso es lo que significa desarrollar teología y ver tu contexto latinoamericano. Bueno, aquí hay algunos comentarios. Mi estimado amigo Checo dice: yo asisto a una iglesia donde hemos logrado tener paz, entendiendo que podemos ser hermanos presbis como yo, bautistas, federalistas y metodistas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aplicar, hermanos. Y yo les soy honesto, yo creo en eso. Por eso esta página no busca imponer una denominación o una teología. Busca analizar las teologías y que usted las escuche y haga su propio análisis. Porque no es posible, hermanos, no podemos hacer eso. Estamos en un contexto donde hay multidenominaciones. Muchas veces se quiere imponer una visión triunfante de la reforma, una pequeña iglesia presbiteriana donde asisten 5 ancianos nada más. Hermanos, no es lo mismo. Ellos necesitan consolación y ver a Cristo y aferrarse en que su existencia tiene valor en Él. Ellos no van a estar pensando en conquistar las naciones o implementar un sistema político en México cristiano. A eso me refiero con contextos. A eso me refiero. Sigue diciendo Checo: me ha costado trabajo entenderlo por el celo a la doctrina, pero nos unen las bases doctrinales básicas. Sí, definitivamente, y yo soy consciente que son los primeros concilios ecuménicos, de hecho. Estimado Coco dice: muy bueno eso que dices con respecto a la visión de denominaciones, que estaba lejos del pensamiento de los reformadores, no existía, porque su contexto era diferente. Aquí saludos al estimado Anthony. Saludos, Anthony, allá hasta Chicago. Y a eso me refiero, y de hecho un hermano me comentó, dice bye bye, dice adiós a la página. Está bien, yo entiendo, porque bueno, la frase es muy confrontante, o sea, es como si estuviéramos rechazando todo el aspecto de la reforma. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que la iglesia presbiteriana transmute, ¿verdad? Y menos, obviamente, qué es eso, ¿verdad? Pero esto yo no lo propongo, lo que estoy hablando yo no lo propongo. De hecho, pues yo tengo una iglesia y tengo que trabajar en ella
y al menos aplicar estos principios de ver el contexto, qué mi iglesia, qué necesita, desarrollar teología para mi iglesia, y no solo yo, sino las personas que apoyen, de alguna manera están desarrollando teología, aunque no la sistematicen, aunque no la escriban en una hoja, aplican ciertos principios. Latinoamérica, por ejemplo, lo que se ha planteado de la nueva reforma. Esto de la nueva reforma sí trajo que muchas personas abrazaran principios. Por ejemplo, las 5 solas, el tulip, lo que se dio a conocer por los predicadores famosos. Pero muchos de estos personajes, de estos cristianos, pues se fueron a iglesias históricas, se fueron con los presbiterianos y los bautistas, pero ahorita ya están teniendo guerra de quién es el verdadero reformado, y los reformados presbiterianos están queriendo implementar una visión ginebrina cuando pues son iglesias pequeñas, no son iglesias mayoritarias. Los que podrían hacer una reforma en multitudes, pues realmente son los pentecostales, aunque son los más atacados. ¿Por qué? Porque hay más gente dentro de las iglesias pentecostales. Las iglesias más famosas, bautistas, llegan a 200 personas, bautistas particulares, y es solamente una, ¿verdad? Entonces a lo que voy es de que la teología es bastante abundante, y en su tiempo se desarrolló la teología de Ginebra, para Ginebra, la teología luterana para Alemania. Lea las confesiones, hermano. Al rey Carlos V, y se declaraba muchos contextos culturales e influencias de lo mismo. Entonces, el desarrollo de la teología latinoamericana es pensar qué realmente es aplicable, qué se ha quedado atrás. Puse el ejemplo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la más tradicional, hermanos, y tuvo cambios en su visión. Precisamente por ello, por los contextos, se necesita hacer algo, se necesita acercarse al pueblo, se necesita considerar a los protestantes como hermanos separados para no ser hostiles contra ellos. Que claro que hay gente que sigue siendo hostil, pero las reformas institucionales se hicieron. Las reformas institucionales dentro de la Iglesia Católica se hicieron. De hecho, es una reforma, pero nosotros le conocemos como la contrarreforma. Y la contrarreforma hizo sus reformas eclesiales, aún en el sacerdocio y todo, pero hasta el Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II, se tratan otros temas y se hacen reformas. Y aún el ejemplo de cómo las denominaciones en Estados Unidos comenzaron a trabajar en la unidad ecuménica. Ellos no estaban poniendo a pensar, vamos a reformar el mundo y vamos a hacer a todas presbiterianas, ¿no? De hecho, trabajaron en conjunto. Y si el pastor tenía convicciones presbiterianas, colocaba su iglesia presbiteriana. Pero trabajaba en conjunto con el metodista. De hecho, así pasó en una iglesia en la que yo estaba. Los pastores eran coreanos y eran presbiterianos, hermano. Y trabajaron en conjunto con una iglesia pentecostal para evangelizar una pequeña localidad. Lo lograron. Los presbiterianos dijeron, está bien, nosotros no vamos a influir en su cristianismo, en su forma de adorar. Avancen en la evangelización. Y un día, en el año 2010, un joven de esa iglesia me evangeliza a mí, y he aquí, un cristiano más dentro de la grey del Señor.